Hola, nos encontramos en Diálogos. Esta vez estamos en el Café Filosófico junto a Gerardo Primero, un invitado que va a presentar más. Bueno, Gerardo es psicólogo recibido en la UBA, docente, terapeuta, investigador, experto en filosofía de la psicología y también en filosofía de la ciencia. ¿Cómo estás, Gerardo? Hola, Matt. Hola, Facundo. ¿Cómo va? Hoy nos encontramos en 2 de abril de 2019 en el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Es un tema muy importante y que nos abre múltiples temas para hablar. A mí personalmente me interesa mucho el tema de las eficacias de las terapias para el autismo. ¿Qué nos podría decir, Gerardo, sobre el tema de cuáles terapias son más eficaces para tratar el autismo? Bueno, para el autismo la evidencia indica que las terapias más efectivas son las conductuales, el análisis conductual aplicado. Aquí en Argentina hay varios especialistas sobre el tema, entre ellos Claudio Junter-Watts, que dirige un lugar específico de tratamiento de autismo, que es muy bueno. Y es un área en donde es muy importante evaluar la evidencia de los distintos tratamientos, porque al haber tanta necesidad de tratamiento es un terreno propicio para que surjan pseudoterapias en donde se venden cuestiones como si fuesen tratamientos que carecen de evidencia y que inclusive a veces terminan perjudicando. De hecho, hay casos de terapias que llegaron a perjudicar tanto como para provocar la muerte del chico. Eso ocurrió con una terapia llamada del renacimiento, en donde se le hace reexperimentar la experiencia del nacimiento colocando al chico en un colchón, y bueno, eso ocurrió en Estados Unidos, terminó muriendo por asfixia. Sin llegar a esos extremos, el mero hecho de que un tratamiento no genere resultados y que impida durante ese tiempo acceder a tratamientos más eficaces ya implica un perjuicio. Por eso es muy importante tener en cuenta esa cuestión. ¿Y qué se sabe de la etiología del autismo? ¿Qué es lo que causa el autismo hasta ahora, de lo que se sepa? Bueno, se sabe que hay muchos genes involucrados que algunos de ellos incrementan la probabilidad, otros disminuyen la probabilidad. Se sabe que hay una mayor probabilidad de tener rasgos autistas o autismo si hay un gemelo con esa característica, con lo cual el aspecto genético es importante. Y también es importante la cuestión del aprendizaje. El autismo se define por deficiencias en el lenguaje, en la comunicación y presencia de estereotipias. Y bueno, como te decía, el tratamiento más eficaz es el conductual, y bueno, hay muchos otros pseudotratamientos circulando. Claro, alguno de estos pseudotratamientos podría ser, por ejemplo, la terapia lacaniana para tratar el autismo. Sí, en ese caso es un tratamiento que no tiene evidencia, y este es un aspecto importante porque bueno, el psicoanálisis carece de evidencia para este tema, así como para muchos otros. En varios países se está planteando una revisión de la evidencia de distintos tratamientos para informar a las personas para que tengan acceso a tratamientos eficaces y tengan el derecho a elegir tratamientos eficaces. Hay revisiones de tratamientos con apoyo empírico para distintos trastornos en países como el Reino Unido, Estados Unidos, Australia y demás. Ya en España está habiendo movimiento para informar al público acerca de pseudotratamientos, y acá en Argentina falta mucho para lograr eso. Claro, Argentina tiene serios problemas con el tema de la salud mental. Uno de esos es la falta de información por parte de gran parte de los pacientes sobre la terapia que están utilizando, ¿no? Es uno de los grandes problemas, no suele informarse y no suele darse tampoco demasiadas opciones, ¿no? Si uno va a un tratamiento, por ejemplo, psicoanalítico, probablemente no le digan que están haciendo un tratamiento psicoanalítico y menos le informen sobre la calidad de la evidencia disponible para ese tratamiento, ¿no? Claro, de hecho mucha gente en Argentina directamente supone que psicología y tratamiento psicológico es sinónimo de psicoanálisis, cuando claramente esto no es así. El psicoanálisis es una teoría que históricamente fue una de las primeras, pero que a la vez carece de evidencia, y actualmente existen tratamientos que sí poseen evidencia. ¿Y cuál es la causa de que Argentina se haya quedado tan aferrada, digamos, al psicoanálisis históricamente? Hay varias hipótesis explicativas. Entre ellas una cuestión histórica, el hecho de que históricamente la facultad cuando surgió tuvo profesores de esa orientación y desplazaron otras orientaciones. De hecho, en una época había en la Facultad de Psicología un laboratorio experimental para investigación de psicología, y se desarmó y desapareció.
Y luego, bueno, la presencia de una universidad termina siendo un ciclo en donde si se enseña a las nuevas generaciones esa orientación y no se les enseña otras opciones, bueno, se restringe la posibilidad de conocimiento de otras variables. ¿Cuál es el estado de la psicología experimental hoy en Argentina? ¿Se cuenta con institutos, con financiación? Sí, hay en el CONICET existe investigación y hay inclusive bueno, instituciones privadas también que hacen investigación en psicología aplicada también, en psicología clínica, hay investigación, sí. Claro, pero a un nivel inferior, digamos, del resto de los países. Bueno, sí, en comparación sí, claro. ¿Y por qué podríamos decir que es inferior? Yo también, o sea, lo digo desde que entiendo que vos estudiaste en la UBA, ¿no? Sí. Bueno, la UBA es básicamente una usina de sacar psicoanalistas. Acá en Freud son figuras que son absolutamente intocables, y vos eras como una especie de rara avis en todo ese conjunto. ¿Qué es lo que te llevó también a vos a elegir un camino distinto? Y quisiera saber si también coincidís con esta idea, ¿no? de que la UBA como que fomenta este tipo de tratamientos, ¿no? También. Sí, claro, la UBA fomenta ese tipo de tratamientos y no ofrece otras visiones, y cuando menciona otras visiones lo hace desde una caricatura, con lo cual los alumnos se quedan con una idea errónea, por ejemplo, una idea errónea de qué es el conductismo o qué son las terapias cognitivo-conductuales. Y bueno, en esa época me pasó lo mismo, no había materias que enseñaran otras cuestiones, así que las empecé a buscar por mi cuenta, empecé a tratar de informarme por fuera qué evidencia había acerca de cada tratamiento, y bueno, así fue que me fui formando, fue más bien fuera de la facultad que dentro. Y de esa época es un artículo mío que lo pueden encontrar en internet, que es ¿Por qué falla el psicoanálisis?, que lo planteé en un congreso de escepticismo donde di argumentos acerca de por qué el psicoanálisis tiene serios problemas epistemológicos. ¿Y cuáles serían algunos de esos problemas, para resumir? Bueno, el psicoanálisis se propone como un método de investigación, como un método de tratamiento y como una teoría. Como método de investigación sería asociación libre de interpretaciones, como método de tratamiento se supone que esas interpretaciones permiten descubrir motivos inconscientes, y como teoría tenemos un montón de entidades teóricas como inconsciente freudiano, represión, retorno reprimido. El problema con esto es que el método no es fiable, las interpretaciones que hace un analista dentro de su consultorio pueden estar sesgadas por los sesgos confirmatorios del propio analista, no tiene manera de ser comprobado. El sesgo confirmatorio consiste en que una persona cuando tiene una creencia tiende a ver más lo que confirma la creencia que lo que podría refutarla. Para salir de ese sesgo confirmatorio, la ciencia utiliza estrategias de testeo controlado, pero como la interpretación en un consultorio no tiene ninguna estrategia de testeo controlado, no puede salir de esto y no puede testear hipótesis rivales. Entonces, epistemológicamente eso no puede considerarse que sea evidencia. Para que sea evidencia debería hacer testeos empíricos respecto a hipótesis rivales. Una hipótesis rival, por ejemplo, es que podría una persona mejorar por el mismo paso del tiempo. El sesgo confirmatorio hace que, por ejemplo, un analista interprete que si la persona va mejorando es gracias a su teoría, y si no mejora es por resistencias del paciente, por ejemplo. Pero la hipótesis rival es que podría ser al revés. Podría ser que la persona mejore por causas ajenas a la teoría, y podría ser que los puntos donde no funciona la teoría no sea por resistencia, sino porque la teoría no está siendo eficaz. ¿Podría confundirse una falacia de correlación coincidente? Claro, una falacia tipo Kumok, porque algo ocurre en un momento, entonces es causa de algo que ocurre en el mismo momento. ¿Cómo, o sea, para los que están familiarizados con un tratamiento tradicional en Argentina, es decir, con el psicoanálisis, para también darle un poco de concientización, ¿no? Cuando van a un psicólogo, ¿no? ¿Cómo deberían evaluar a su terapeuta? ¿Cómo opera un psicólogo científico? Bueno, un tratamiento informado por la ciencia tiene que, por un lado, ser responsable en cuanto a informar al cliente o paciente acerca de la información que se tiene sobre el problema, acerca de qué opciones de tratamiento existen, acerca de qué efectividad se conoce acerca de cada tipo de tratamiento. Tiene que ser abierta en ese tipo de información, y por otro lado tiene que basarse en una evaluación adecuada del problema, de la conducta, de los factores que están relacionados con la situación, para a partir de ahí diseñar un plan de tratamiento e ir evaluando si ese plan de tratamiento es eficaz o no lo es, y que ese plan de tratamiento
coincida con lo que se sabe en el campo. Pero otra cosa que también me parece importante es brindar un diagnóstico. Muchos terapeutas tienen la idea de que diagnosticar es una especie de estigmatización y evitan la diagnosticación, y si no partimos de la base de un diagnóstico fiable es, me imagino, completamente imposible buscar un tratamiento para ese diagnóstico, y bueno, así el paciente puede estar 10 años o más en una terapia que nunca se sabe cuál es la función que está teniendo. ¿Es esto así? Yo creo que el diagnóstico, usualmente nos referimos con diagnóstico a una estrategia que consiste en identificar categorías psicopatológicas, y eso es una forma de trabajo que tiene utilidad para ciertas cosas, no para otras. En ciertas otras es insuficiente. Básicamente lo que se utiliza para eso es un manual de psicopatología que usualmente es el DSM o el CIE, que contiene categorías de trastornos, de las cuales algunas tienen mucha evidencia y otras no. Entonces es importante tener en cuenta que no todo lo que aparece ahí tiene buena evidencia, y por otro lado, aun cuando aparece no es suficiente, porque por ejemplo 2 personas pueden categorizar como teniendo un trastorno de depresión y a la vez tener características muy diferentes que impliquen un plan de tratamiento muy diferente. Por ejemplo, una persona puede tener una depresión porque acaba de morir toda su familia, y otra porque la tiene desde niño, y otra por cuestiones más bien de tipo de problemas en neurotransmisores. Es decir, hay múltiples causas que pueden llevar a una misma situación problemática, y en ese sentido es necesario complementar el diagnóstico, evaluando siempre si la categoría diagnóstica que uno utiliza realmente tiene evidencia o no la tiene, con una evaluación conductual más amplia que implique conocer las conductas que tiene la persona, cuáles son problemáticas, cuáles son deseables, qué repertorios tiene apropiados, y cuál es su entorno, qué características tiene su entorno, si son favorables o no, si tiene situaciones estresantes de su entorno. Un análisis más amplio que la mera inclusión en una categoría diagnóstica no la posee. Pero bueno, eso no implica que no sea importante. ¿Cuáles son estos, digamos, psicopatologías que nombra el DSM que no tendrían suficiente evidencia? Bueno, hay muchas polémicas respecto al DSM, y de hecho eso se está hablando bastante. Es un campo importante para analizar, y es importante también no caer en las posturas extremas para un lado o para el otro. Posturas extremas hacia un lado o el otro tenemos quienes critican radicalmente. Hace un tiempo había salido un video en donde las personas tenían una etiqueta de diagnóstica en la remera y ponían cara triste, y después se sacaban esa remera y debajo tenían otra remera que decía, por ejemplo, en lugar de depresivo decía artista, o en lugar de esquizofrénico decía, no sé, persona con ideas especiales. Y la cuestión es que eso termina negando una realidad que existe. O sea, no es que meramente una persona depresiva sea artista o que sea creativa. Realmente es un mito auténtico del romanticismo. Claro, es un problema real. La persona que tiene las características que resumimos con esa etiqueta diagnóstica sufre y tiene una situación que hay que resolver y hay que reconocer para luego resolverla. Entonces ese es un extremo que es peligroso, que es la mera negación y la visión idealista de que están meramente etiquetando lo que en el fondo no es más que característica personal. Eso es falso. Es muy recurrente en el movimiento antipsiquiátrico, ¿no? Exactamente. Y del lado opuesto también es erróneo suponer que porque algo aparece en el DSM, entonces eso tiene buena evidencia, o suponer, que también uno lo encuentra, que la inclusión dentro de una categoría diagnóstica es explicativa. En general no lo es, porque las categorías del DSM son descriptivas, no explicativas. O sea, por ejemplo, la categoría de fobia social describe una situación en donde la persona se pone ansiosa al estar con otros, en donde eso le genera ciertos problemas, y a menudo uno encuentra pacientes, y a veces peor aún psicólogos, que dicen esta persona le cuesta relacionarse porque tiene fobia social. Pero en realidad no es porque, ese es el nombre. O sea, no es que le pasa por eso, porque básicamente la categoría refiere a eso. Entonces, si uno quiere buscar explicaciones, tiene que ir un paso más atrás, tiene que preguntarse, bueno, ¿cuál es la historia de aprendizaje? ¿Cuáles son las características fisiológicas del funcionamiento cerebral? Tendría que buscar cuáles son los genes, una causa previa, no el mero nombre. El mero nombre no es una explicación.
Eso es muy interesante. Hace un rato nombraste que en las facultades de psicologías argentinas se suele dar una versión caricaturesca, me salía la palabra, de las otras corrientes, ¿no? Explicaste hace un momento, nombraste el conductismo. Yo creo que gran parte de los alumnos de la Facultad de Psicología no sabe, digamos, o tiene una versión caricaturizada de lo que es el conductismo. ¿Podrías explicarnos para vos qué es lo que es? Sí, usualmente uno encuentra caricaturas del conductismo en donde lo que la gente suele pensar es, por ejemplo, que el conductismo niega que las personas tengan pensamientos, sentimientos, emociones, y solamente se ocupa de conductas públicamente observables. Ese es uno de los mitos. Otro de los mitos es que no le importa el funcionamiento cerebral, que solamente le importa una especie de cajanegrismo en donde solo importan los estímulos y las respuestas. Ese es otro mito. Otro mito es que otorga al individuo un rol meramente pasivo, donde meramente es su conducta es el reflejo de lo que le provocaron los estímulos. Todo esto es falso. En primer lugar, Skinner planteaba que las conductas encubiertas también son conductas, entonces pensar, imaginar, soñar son conductas, con lo cual la visión de la conducta es más amplia y ahí se despeja el primer error. No es que nieguen todas esas cosas, es que las consideran más conducta a ser explicada. La otra cuestión de la negación del funcionamiento cerebral es falso, porque básicamente lo que plantea el conductismo es que conducta, como les dije, es tanto la públicamente observable como la encubierta, y el funcionamiento cerebral forma parte de esa conducta. No podría haber conducta humana si no funcionara adecuadamente el cerebro, con lo cual es parte de esa conducta. Solamente que el estudio específico del funcionamiento cerebral no lo realiza usualmente el psicólogo, sino más bien quien se dedica a neurociencias. Pero bueno, eso es meramente porque las ciencias se ocupan de diferentes objetos de estudio y lo dividen para hacerlo mejor. Con lo cual, bueno, tenemos que estos son mitos. No sé si había mencionado algún mito más para... Sí, hay un mito justamente, lo hemos mencionado por arriba antes, que es el del lacanismo dentro del autismo, volviendo justamente a un tópico que habíamos nombrado al comienzo. Ya ni siquiera recuerdo específicamente la universidad donde lo vi, pero había un anuncio que decía curar con Lacan y se refería justamente al autismo. ¿Qué conexión ves? Ya es un enfoque más sociológico, ¿no? Pero ¿por qué crees que el lacanismo tiene que ver con el autismo y por qué se arraiga para ese tipo de patología, de particularidad en las universidades argentinas? La verdad que la explicación sociológica no sabría decirla. Yo no me dedico a la sociología, puedo hacer suposiciones, pero no soy sociólogo. Habría que ver si alguien hizo un estudio sociológico. Sí veo por un lado esta cuestión de que el hecho de que ya tengan el poder y que lo mantengan e impidan el ingreso de otras teorías es un punto en el cual, bueno, las nuevas generaciones de psicólogos, al no tener información, siguen eligiendo lo mismo, con lo cual eso es una parte de la explicación. El hecho de que no haya sistemas de control, en otros países hay más sistemas de control respecto, hay guías acerca de tratamientos con apoyo empírico, acá no, entonces cualquiera... Eso, para los que no estamos informados, bueno, sería por ejemplo esto. La cuestión de los tratamientos con apoyo empírico surgió inicialmente en el Reino Unido en los años 70, referido inicialmente a la medicina. Lo que ocurría es que la cantidad de tratamientos médicos era tan grande que era difícil para un médico normal mantenerse informado. Y hay un montón de cuestiones de pequeños detalles, por ejemplo, que tal tratamiento o tal remedio es beneficioso para tal persona, excepto si por ahí hay una condición tal que tiene simultáneamente, con lo cual podría ser perjudicial. O sea, hay un montón de reglas que si el médico no las conoce puede terminar perjudicando al paciente, y si lo perjudica, bueno, luego hay problemas legales, de responsabilidad médica, con lo cual, tanto para beneficio de los derechos del paciente como para el cuidado y protección de los médicos, las propias asociaciones médicas empezaron a buscar una manera de resolver esto, y la manera de resolverlo era indicar qué es lo que dice la evidencia en el momento dado, haciendo una revisión de todas las investigaciones, evaluando su calidad metodológica y evaluando qué conclusión apoyan.
y usualmente se usaban distintos grados de evidencia, en donde como mínimo se usaban 3. El primero es, hay mucha evidencia a favor de esto. El segundo es, hay algo de evidencia, pero puede haber contradicciones, puede haber evidencia contradictoria, puede haber dudas. Y el tercero es, no hay evidencia, no hay investigación, no se sabe. A veces se agrega un cuarto que es, hay evidencia de que perjudica. Claro. Bueno, en ese caso creo que hay evidencia de que justamente la terapia lacaniana para el autismo es iatrogénica. Una mujer francesa hizo un documental justamente de eso, que se llama El Muro, claro, que recomiendo que lo busquen, que muestre el daño que causa la terapia lacaniana, sobre todo porque retrasa un tratamiento efectivo. Si no me equivoco, gran parte de niños autistas, si no tienen un tratamiento en un momento dado, luego pierden la posibilidad de tratarse, ¿no es así? Claro. Sí, es importante evaluar la evidencia, y no evidencia, llamando evidencia a la mera anécdota que uno conoce a alguien y que le pasó tal cosa, sino estudios controlados con estadística y demás. Esto empezó a pasar en los años 70 en medicina, y además es, como les dije, un problema tanto para el paciente como para el médico. Por ejemplo, hace unos años ocurrió en Estados Unidos que hicieron un juicio a un médico porque había utilizado para implantes mamarios una silicona que no era la correcta. Y en su defensa dijo, bueno, pero yo pensé que era la correcta. Y el juicio lo perdió porque le dijeron, bueno, por más que lo pienses, la comunidad médica sabía que eso no era lo correcto. Si hubiera sido que usó lo que la comunidad médica pensaba que era correcto y años más tarde se descubrió que no era así, que era perjudicial y demás, no habrían podido ganar el juicio porque, bueno, él hizo lo que se sabía en ese momento, y si no era correcto, bueno, no era mago para saberlo. Pero en este caso lo hizo en contra del conocimiento existente. Entonces eso es lo grave. La solución es entonces hacer una revisión del conocimiento disponible y divulgarlo entre los médicos. Y luego Australia hizo una, y justamente las terapias basadas en psicoanálisis se llevaron casi los peores puntos de nivel de evidencia. Sí, claro. Sí, la Academia Australiana de Psicología, si no me equivoco. Claro. Sí, este sistema que surgió en la medicina luego se implementó en la psicología y se empezaron a hacer listados de tratamiento con apoyo empírico, usando habitualmente estas 3 categorías, con muy buena evidencia, algo de evidencia y no hay evidencia. Nombramos la terapia cognitivo-conductual para el tratamiento del autismo. ¿En qué consiste esta terapia? Para el tratamiento del autismo se utiliza usualmente el análisis conductual aplicado, que consiste en que... ¿El llamado ABA es? ABA es la sigla en inglés, solo que ahí hay confusiones porque a veces las personas se entienden por ABA el tratamiento de algunos autores en particular, cuando en realidad es un campo con muchísimos autores investigando, pero todo el campo se basa en identificar cuáles son las conductas problemáticas y las conductas deseables, cuál es la relación entre esa conducta, sus antecedentes y sus consecuencias, y a partir de eso implementar estrategias para modificar el ambiente para que la persona aprenda nuevas conductas y pueda de ese modo disminuir las conductas problemáticas e incrementar las conductas deseables. Esto tiene a su vez muchísimas estrategias incorporadas, entre ellas el reforzamiento diferencial, moldeamiento, modelado, muchísimas estrategias que, bueno, hay que implementarlas de manera organizada para ir avanzando, y se va evaluando el avance respecto a los objetivos planteados inicialmente. ¿Se podría decir que la base teórica de esta práctica es el conductismo? La base teórica son las teorías del aprendizaje, y esas teorías del aprendizaje provienen de un programa de investigación que utiliza la filosofía del conductismo. Ahí hay muchas cuestiones para hablar, que es que el conductismo no es una teoría científica, sino una filosofía. Y hay una distinción en esto, si bien hay una relación también. O sea, la investigación científica propone modelos y teorías y los investiga y testea estos modelos y teorías y los va corrigiendo en función de los datos empíricos. Pero además de ese nivel del testeo empírico y la construcción de teorías, hay otro nivel de tesis más filosóficas que dirigen la investigación del programa de investigación, aunque su testeo es más indirecto. No es que directamente se pongan a prueba, sino que se evalúa si coinciden o no, si son consistentes o no con el programa de investigación empírico. Y en ese nivel segundo es donde está el conductismo. Esto genera ciertas complejidades, como por ejemplo que uno podría, desde una filosofía, leer los resultados de una investigación que está realizada desde otra filosofía. Y esto es lo que ocurre usualmente con las corrientes
de investigación que utilizan el conductismo o que utilizan el cognitivismo. Y ahí es una cuestión interesante para investigar epistemológicamente. Claro, no solo los psicoanalistas fueron los que más impulsaron las críticas al conductismo, también tenemos el caso de dos distinguidos personajes. Uno es Mario Bunge, que lanzó repetidas críticas al conductismo, y otro es, si no me equivoco, Steven Pinker, ¿no? El reconocido psicólogo evolucionista. Claro, ¿cuáles vendrían a ser tus respuestas a las críticas de Mario Bunge, por ejemplo, al conductismo? Bueno, básicamente lo que dice Bunge es que el conductismo es científico y el programa de investigación planteado por el conductismo es científico, pero deja de lado una parte importante que es la neurociencia. Y la respuesta que se puede dar es que eso en una época era cierto, pero legítimo, cierto porque lo que hacían era plantear, como les dije hace un rato, cada programa de investigación dice, yo investigo esto, y deja al programa de al lado que investigue otra cosa, y no niega que eso exista. Por ejemplo, si alguien dice, yo voy a investigar la interacción entre padres e hijos en familias, y eso no implica que niegue cambios en los cerebros, pero no lo va a investigar, ¿no? Uno no puede investigar todo, uno siempre tiene que hacer un recorte de lo que va a investigar. No implica que niegue que exista la neurociencia o niegue que existan otros factores involucrados o la influencia del ambiente por fuera de padres e hijos, no niega eso. Lo que sí dice es, bueno, mi recorte es este, yo voy a investigar esto. Y eso es legítimo y necesario incluso. Entonces, para esa etapa, por ejemplo, Skinner mismo dice, la investigación conductual tiene dos brechas, gaps, dice él en inglés. Por un lado, ¿qué es lo que ocurre entre estímulo y respuesta?, que son cambios fisiológicos, y por otro lado, ¿qué es lo que ocurre entre el reforzador que sigue a la respuesta y el cambio en la futura conducta? Y esos son cambios en el cerebro. Y él dice, yo no los investigo, no porque no sean importantes para investigarlos, sino porque no es mi tema, los investigará otro, y de hecho hubo otros que lo investigaron. Ahí entraría el tema de la interdisciplina y la vinculación entre psicología y neurociencia. Entonces, primero, en esa época no es cierto que lo negaran, lo cierto es que lo dejaban para otros lados. Y por otro lado, la crítica de Bunge es de los años 80, y desde los años 90 sí hay vinculación fuerte entre investigación conductual e investigación en neurociencias. De los años 90, por ejemplo, hay un libro de Donohoe y Palmer que se llama Learning and Complex Behavior, en donde justamente lo que hace es vincular la investigación disponible en neurociencia con la investigación disponible sobre aprendizaje operante y aprendizaje pavloviano. ¿Cuáles vendrían a ser las críticas de Pinker al conductismo? Las críticas de Pinker apuntan a que por un lado retoma las críticas de Chomsky. Chomsky lo que planteaba es que la teoría conductista de Skinner del lenguaje no podía avanzar porque se basaba meramente en estímulo-respuesta, lo cual es falso, porque bueno, yo respondí esas críticas de Chomsky en un artículo. Se llama La polémica Chomsky-Skinner y está publicado, si no me equivoco, está en Nullius y si no está en mi página Ansiedad y Vínculos. Y básicamente el error que comete Chomsky ahí es que hace una caricatura de lo que propone Skinner. Por ejemplo, plantea que el conductismo es meramente un análisis de estímulo-respuesta, cuando lo que planteaba Skinner era una relación entre la conducta y la consecuencia de la conducta. O sea, no el estímulo-respuesta, sino la respuesta y la consecuencia. Lo cual abre el abanico de posibilidades. Ya no es solamente estímulo-respuesta, sino es estímulo, respuesta y consecuencia que altera la probabilidad futura de esa respuesta. Por otro lado, Chomsky interpreta que la consecuencia a la cual alude Skinner es que el adulto le diga al niño si dijo correctamente o no correctamente la frase, y de hecho las consecuencias de una conducta no son solo esa, son, por ejemplo, que la otra persona entienda y haga lo que uno le está diciendo. O sea, por ejemplo, cuando el niño dice galletita y el adulto le da una galletita, eso no es que el adulto le diga dijiste bien galletita, sino que le está mostrando en el acto
que su conducta tuvo el efecto esperado. Entonces, básicamente es una caricatura lo que está haciendo. Y por otro lado, otra crítica más es que Chomsky anula el proyecto de investigación cuando apenas había empezado. Lo que dijo Skinner en ese libro es: podemos investigar usando estas categorías, pero todavía él no había investigado eso. O sea, es básicamente una propuesta para investigarlo de ese modo. Una especie de programa de investigación. Y la crítica de Chomsky es: no se puede sin siquiera haberlo intentado, lo cual es un poco absurdo. De hecho, ese programa de investigación se empezó a implementar años más tarde. El libro de Skinner es del 57. Y la investigación se empezó a implementar sobre todo en los años 70, 80 y dio resultados, con lo cual fue un programa fructífero. Así que esa sería otra objeción inadecuada, o sea, criticarle que no haya avanzado en su investigación, cuando de hecho era una propuesta que luego se iba a implementar como investigación, es criticarlo antes de tiempo. ¿Qué otros aportes podrían ser atribuidos a Skinner en el campo de la psicología científica? Bueno, básicamente el aporte principal de Skinner es su estudio del aprendizaje operante, que es central en muchísimas áreas de la psicología, además de que es una teoría que enlaza investigación básica con muchas áreas de investigación aplicada. E incluso dio lugar a luego investigaciones a nivel de las neurociencias, porque como el aprendizaje operante, así como el pavloviano, son dos de los aprendizajes más básicos que se conocen y que están muy bien investigados, fueron el punto inicial para investigar cómo esos mecanismos ocurren en el cerebro. Esto fue lo que hizo Kandel cuando investigó cómo la aplicia tiene aprendizaje. Y básicamente, como es un animal con un sistema nervioso bastante simple, logró identificar cómo es ese aprendizaje a nivel neural. Claro, hoy se suele enseñar a Skinner como algo obsoleto, ¿no? Como algo algo del pasado, que ya no tiene validez, pero sigue inspirando, como vemos, investigaciones fructíferas en la actualidad y también. Claro, lo que ocurre con eso es que los programas de investigación prosiguen en el tiempo y van avanzando y van cambiando, y sería un error quedarse con una descripción de una etapa histórica sin tener en cuenta cómo eso fue evolucionando en el tiempo. En ese sentido, por un lado, la teoría del aprendizaje operante sigue siendo válida, pero a la vez hay nuevas teorías que se fueron incorporando y que fueron incorporando áreas nuevas en relación, sin refutarlas, sino agregando especificaciones. Entonces es importante tener en cuenta esta cuestión de la evolución de cada programa de investigación, y también creo que es importante en otro campo, que es, a veces ocurre que se usa como estrategia de marketing plantear esto es bueno porque es nuevo, esto es obsoleto porque se hizo hace mucho tiempo. Algo de eso hay en psicología cuando se empieza a hablar de las generaciones, esto es tercera generación, segunda generación, como si hubiera una evolución por mera cuestión de época. La generación es meramente una cuestión de época, es que vivimos todos en la misma época, nacimos más o menos al mismo tiempo, pero dentro de una misma generación hay teorías muy diferentes, y por otro lado que una generación actual se compare con una generación anterior no implica nada, básicamente. La comparación tiene que darse por el testeo empírico, no por quién apareció antes o después. También la compatibilidad no puede presuponerse meramente por cuestiones generacionales. Con lo cual, en lugar de hablar de generaciones en ese sentido, yo creo que convendría hablar de teorías y de la evidencia a favor o en contra de cada teoría. Claro, hablando un poco de clásicos de la psicología, ¿no? Estuvimos hablando de Skinner, un poco de Freud. A mí me interesa Jean Piaget. ¿Se podría hablar de aportes de Piaget que hoy en día sean, digamos, acorde a la evidencia científica? Sí. Piaget planteó varias teorías que siguen vigentes, métodos que siguen vigentes, y muchas de sus cosas también fueron cuestionadas, pero el cuestionamiento también es parte de la evolución de la investigación. Por ejemplo, a partir de sus investigaciones, luego se le cuestionó que, interpretado de otro modo, algunas de las cosas que Piaget suponía que aparecían en cierta época, en cierta edad del niño, de hecho aparecen antes, y a partir de ahí hubo nuevas investigaciones y eso fue generando nuevos datos,
Con lo cual, bueno, esa es la forma en que avanza la investigación. Claro, y esta idea de Piaget de la psicobiología, ¿no? Creo que nos lleva a un tema muy interesante porque actualmente es muy discutido, que es el estatus epistemológico de la psicología evolucionista. A partir de un llamado psicólogo pop, que era Steven Pinker, del que estuvimos hablando, se generó un auge o se puso de moda, por así decir, las hipótesis evolucionistas o evolutivas, no sé si es correcto decirlo así, sobre ciertos fenómenos de la conducta. ¿Usted cómo considera epistemológicamente la psicología evolucionista? ¿La considera directamente pseudocientífica como algunas críticas de Bunge o precientífica, científica, protocientífica? ¿Cómo la ven? No, yo diría que es científica. De hecho, Bunge mismo, en uno de los últimos libros, en Mind and Matter, lo que plantea es que lo que él considera como pseudocientíficos son algunas popularizaciones que son por ahí un poco extremistas, pero eso no implica que toda la disciplina sea así. Sería un error confundir el caso con el todo. Y por otro lado, Bunge mismo reconoce como una obra significativa la aparición del libro de Pellegrini y otro autor que no recuerdo sobre psicología evolucionista del desarrollo, que lo que intenta es justamente integrar las hipótesis de la psicología evolucionista con la investigación de la psicología del desarrollo, lo cual es relevante porque si uno tiene una hipótesis de que un rasgo es adaptativo y que fue seleccionado por la historia de la filogenia de la especie, entonces es importante identificar cuáles son los mecanismos en el desarrollo por los cuales ese rasgo surge. Claro que es complicado porque bueno, la investigación de eso en muchos casos recién comienza y hay muchas cosas que se desconocen, pero es la forma de avanzar. Justamente esto es importante lo que plantea David Schmidt, que es uno de los psicólogos evolucionistas. Lo que plantea básicamente es que la psicología evolucionista se encarga de un área de hipótesis que sería las causas a nivel distal. Uno puede identificar explicaciones en distintos niveles, por ejemplo, explicaciones proximales que serían cuál es la causa identificando mecanismos en el cerebro o identificando estímulos ambientales previos que ocurrieron para que uno realice una conducta. Uno puede identificarla a un nivel ontogenético, por ejemplo, cómo fue el aprendizaje de este individuo y el desarrollo de este individuo para llegar a esta conducta. Y uno puede ir a un nivel más amplio, temporal, en donde uno se pregunta, dentro de la historia de la especie, cómo surgió ese rasgo. Y ahí aparecen, la psicología evolucionista plantea tres tipos de hipótesis generales, en donde uno podría considerar de un rasgo dado X, que ese rasgo o bien es una adaptación que fue seleccionada en la historia de la especie, fue seleccionada significa que otorgada un tipo de ventaja que produjo que la selección natural haga que más individuos tengan ese rasgo. Podría ser un subproducto, esto significa que no fue seleccionada, pero que otros rasgos que sí fueron seleccionados permiten que ocurra este rasgo o lo producen de manera indirecta. Y por último puede ser ruido, que es una mera variación que no es seleccionada y tampoco es un subproducto, pero distintos individuos les ocurre o no les ocurre, depende de diferentes factores que pueden encontrar en su entorno o en sus propios mecanismos biológicos. En términos de popularizaciones, ¿no? De lo que es la psicología, estábamos hablando antes de Steven Pinker. En el caso argentino, uno de los psicólogos que se ha hecho popular ha sido Facundo Manes. ¿Cómo lo evaluás? ¿Leíste alguno de sus libros? ¿Lo considerás un buen divulgador de...? Es neurocientífico, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo? Neurocientíficos, Manes. Manes, claro, sí. Sí. No lo leí. ¿Pero considerás que es un buen divulgador? Considero que es importante divulgar y a su vez es difícil porque uno tiene que buscar un equilibrio entre la fidelidad respecto al mensaje que uno está dando y la legibilidad para alguien que no tiene una formación, y eso genera problemas porque bueno, mantenerse en el punto óptimo en esas dos cuestiones es complicado, y a veces por simplificar uno termina tergiversando la teoría, o a veces por ser fiel a la teoría uno termina perdiendo la comprensión del lector. Así que... Y entonces, ¿qué divulgadores qué divulgadores
podrías recomendar vos para la persona que no sepa absolutamente nada de psicología? Sí, y justamente tenga la mala suerte de nacer en Argentina y tenga justamente un campo de psicoanálisis totalmente abierto, ¿no? Claro. Como divulgador, por ejemplo, a mí me parece bueno Scott Lilienfeld, que escribió varios libros. Él se dedica principalmente a identificar pseudociencia en psicología y a distinguir los datos, las teorías que tienen evidencia de las que no, y me parece que es un buen divulgador. Yo recomendaría, por ejemplo, 50 grandes mitos de la psicología popular. Ese es un ejemplo, sí. Tiene varios libros y son todos muy buenos en ese sentido. Y hay varios más que no me estoy acordando ahora, pero... Bueno, hablando de divulgación, creo que el libro más vendido de los últimos años de psicología es justamente La tabla rasa de Steven Pinker. ¿Qué evaluación harías del libro? Tiene tanto sus defensores fanáticos como sus detractores fanáticos, digamos, un tema bastante polémico. A mí me parece que es un libro valioso y que si bien tiene aspectos cuestionables, yo por ejemplo le cuestiono las críticas que hace al conductismo, donde caen algunas caricaturas, y posiblemente caigan otras caricaturas de otras posturas también, pero también creo que tiene aspectos valiosos. Creo que es un intento de divulgación que organiza bastante bien un conjunto de datos que... si bien a veces puede excederse en cuanto a la descripción de aquellos a quienes se opone, lo que él plantea como el modelo social, si bien a veces se excede, es cierto que hay personas que sí defienden eso que él está cuestionando, con lo cual su crítica es válida. O sea, es cierto que hay gente que tiende a desestimar demasiado influencias innatas, genéticas, o cuestiones de explicaciones biológicas, explicaciones evolucionistas, una negación que se basa y se basa también en una idea de una asociación entre teorías y visiones políticas que a menudo es demasiado ingenua. O sea, este tipo de suposición de que porque alguien adopte una explicación biológica, entonces de ahí se puede derivar que tenga una visión contraria a eso. Y eso es falso. Por ejemplo, a veces se saca la conclusión de que si alguien da una explicación de causas biológicas de la homosexualidad o de la condición transgénero, eso implica que esta persona las considera enfermedades mentales o está en contra de estas condiciones. Y esto es falso, porque de hecho hay personas que son activistas por derechos homosexuales o por derechos LGBT y que a su vez se dedican a investigación de explicaciones biológicas. Por ejemplo, Levey, que es un ejemplo de investigador de explicaciones biológicas de la homosexualidad, y él mismo homosexual y defensor de los derechos homosexuales. ¿No? Con los homosexuales. Claro. Sí, bueno, este tema es justamente muy polémico y muy interesante, ¿no? Estamos viviendo tiempos en el que se da demasiada atención al tema de la orientación sexual, al tema de los roles de género, al tema de la transexualidad, y justamente gran parte de los que se están encargando, digamos, de divulgar su visión sobre estos asuntos son tanto los militantes LGBT o militantes de izquierda como los de ultraderecha, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, en Argentina de Agustín Laje, o en Estados Unidos el de Ben Shapiro, que tienen, digamos, una visión de la transexualidad que, bueno, me gustaría que discutamos. Por ejemplo, ambos dicen que tanto sentirse, digamos en sus palabras, ¿no?, tanto sentirse del sexo opuesto como sentirse un perro son similares y son ambas patologías mentales. ¿Cómo ve esta analogía entre sentirse, digamos, del sexo opuesto para referirse a los transexuales y sentirse un perro, o también se suele usar el ejemplo de un dragón? ¿Cómo ve esta analogía? Sí, esa analogía es un recurso retórico y es erróneo porque las dos cosas que está comparando no son analogables. No son analogables porque, hasta donde sabemos, en los casos de la condición transgénero, lo que ocurre es que las personas tienen distintos grados de características más típicamente asociadas con hombres o con mujeres, lo que podríamos llamar feminidad o masculinidad, si lo definimos de este modo. Son términos que fueron definidos de muchos modos, pero por ejemplo Lipa lo define como tipicidad de género. Tipicidad de género sería qué es típico de hombres o de mujeres en tal población para tal época.
Esto incluye tantas cosas muy variables, por ejemplo, usar pantalones en una época era típico de hombre, hoy en día, bueno, las mujeres usan pantalones, o sea, ya no es típico de hombre, sino que es neutro en ese sentido. Con lo cual, ese es un aspecto que es cultural de la tipicidad de género, pero hay otros que no son culturales, por ejemplo, la posibilidad de embarazarse es una característica asociada a mujeres, entendido según genotipo. Ese es otro también aspecto complejo para tener en cuenta, que es que cuando uno analiza sexo y género hay distintas definiciones, diferentes hablantes usan distintas definiciones, y entre esas definiciones está hablar del genotipo, que sería qué características tienen los genes, del fenotipo, que sería qué resultados, qué efectos tienen las características corporales, y por último del género, que suele referir a características conductuales y experienciales, lo cual involucra tanto aspectos biológicos como aspectos socioculturales. Claro. Y para hablar un poco de la etiología o las causas del fenómeno de la disforia de género, de los transgéneros, de la transexualidad, ¿qué evidencia hay científica? Hay algunas evidencias que apuntan a que diversos factores biológicos llevan a que algunas estructuras del cerebro estén feminizadas o masculinizadas en distinto grado, y distintas estructuras del cerebro tienen distintas funciones, y dependiendo de cuál sea la función va a ser el efecto, y los factores que pueden hacer que estas estructuras se feminicen más o se masculinicen más también son variados. Entre ellos está la cantidad de hormonas en la etapa del embarazo, cuestiones de mecanismos genéticos y epigenéticos. Hay un montón de variables que apenas están empezando a investigarse. O sea que es un fenómeno que tiene una base biológica, por lo menos, no determinante, pero... Que hay una base biológica, hay mucha evidencia. También acá hay un error que comete mucha gente, que es suponer que si hay una explicación biológica, entonces no hay factores socioculturales involucrados. Eso es falso también, porque sabemos que los mecanismos de distintos niveles se integran. Las cuestiones, no es que un mecanismo está aislado del resto del universo. Entonces, un mecanismo que produce un efecto en una estructura cerebral, que produce una tendencia, luego va a interactuar con mecanismos sociales y culturales y va a generar eso, un ida y vuelta, que va a llevar a un lado o a otro. Esto mismo ocurre también en muchas otras condiciones. Por ejemplo, como hablamos hace un rato, el autismo, hay unas condiciones biológicas innatas, pero también hay condiciones socioculturales. Por ejemplo, si la persona va a un tratamiento adecuado o no va a un tratamiento adecuado, eso produce efectos. Entonces ahí vemos que no es solamente la explicación biológica, sino una explicación que abarca interacciones socioculturales también. Me parece interesante destacar las diferencias entre lo que es la transexualidad, el fenómeno transgénero y la disforia de género. Claro, son cuestiones diferentes. Hay muchas confusiones. Sí, hay mucha confusión. Sí, no te había terminado de explicar lo anterior que me habías preguntado, que es por qué está mal la comparación. Está mal porque en el caso de que una persona diga que se siente del otro género, no es comparable con que se sienta un dragón o un gato. ¿Por qué? Porque sí hay una explicación comprensible de por qué alguien puede sentirse del otro género, que sería, si la persona tiene una estructura que está feminizada o masculinizada de forma atípica, por ejemplo, un niño que nace con una estructura feminizada o una niña que nace con una estructura masculinizada, eso podría incrementar la probabilidad de que se identifique con personas del sexo similar a las características que tiene atípicas, o sea, si es un niño con una estructura feminizada, que se identifique más con niñas porque sus características psicológicas son más cercanas a lo que es más típico de las niñas, y eso luego genera esta condición en donde empieza a sentir una disforia de género. La disforia de género sería que la persona se siente mal con el género que se le asignó porque se está identificando con el género que no se le asignó. Hay un mito que es que la disforia de género es una psicopatología. ¿Es esto así o...? Bueno, ahora voy con eso. La diferencia con esto que te decía es que en este caso hay una explicación, y esa explicación refiere a estas características que varían. David Schmidt plantea que justamente uno tiene que empezar a pensar género como diales y no como interruptores. Como diales en el sentido de que son cosas graduales. Si bien
hay cierta tipicidad, o sea, es más típico de un hombre en el sentido de genotipo o de una mujer en el sentido de genotipo cierta característica. Hay variabilidad en eso y alguien puede tener características que no son tan típicas como el promedio. Ahora, ¿por qué esto no es análogo con el otro caso? Porque no hay algo análogo respecto a sentirse un gato o sentirse un dragón. O sea, porque básicamente uno tiene parámetros psicológicos que son más masculinos o más femeninos porque nacemos con ellos, pero no nacemos con características gatunas. ¿Por qué? Porque, bueno, es otra especie. Entonces, no es... Se podría estar hablando de una psicosis o... Claro, por eso no es analogable el mecanismo. Y la relevancia es el mecanismo. O sea, lo que es relevante es entender cuál es el mecanismo subyacente a lo que uno está encontrando, porque de ese modo es como uno lo explica. La explicación a menudo consiste en identificar mecanismos que generan ese resultado. Entonces, esa es la distinción. Me habías preguntado algo recién que... Si la disforia de género se podría considerar una psicopatología. El punto con eso es lo siguiente. La disforia de género significa específicamente que la persona siente un grado de malestar muy intenso en relación con esta cuestión. Y debido a ese grado de malestar requiere algún tipo de abordaje, que no se especifica cuál es, podrá ser, bueno, tener o bien una transición social, o una transición quirúrgica, o una transición hormonal, o la sumatoria de estas cuestiones. O bien no, hay casos de personas que prefieren no hacer transición, sino, bueno, quedar con el sexo asignado, también existe. Pero eso uno debería verlo evaluando el caso. Ahora, psicopatología refiere en general a el estudio de condiciones que generan padecimiento, lo cual no implica necesariamente una causa orgánica o una causa biológica, y el DSM incluye trastornos, donde trastorno se define como una condición que incrementa el malestar o el riesgo para la persona y por lo tanto requiere algún tipo de tratamiento. Definido de ese modo, si algo genera un padecimiento muy fuerte, muy intenso y requiere tratamiento, es trastorno. Eso no implica ninguna connotación moral ni negativa. Tampoco implica siquiera una condición orgánica, porque por ejemplo hay un trastorno que es el trastorno de adaptación, que consiste en que una persona siente un grado de estrés y malestar muy grande por condiciones del entorno. Y esto ocurre, por ejemplo, si alguien es un inmigrante y entonces no se adapta a su nuevo lugar y siente mucho rechazo y entonces eso le genera un grado alto de malestar. Y eso se considera un trastorno. Y claramente no es un problema orgánico, es un problema social. Entonces, esta distinción de que porque algo se considera un trastorno implica que sea orgánico, no siempre es cierta. Lo que sí implica es que hay un grado de padecimiento que requiere un tratamiento, y en ese caso la disforia sí lo es un grado de padecimiento que requiere un tratamiento. Pero ahí hay que diferenciar y no confundir lo que sería la disforia de género, que es esto que acabo de mencionar, con lo que sería atipicidad de género o disconformidad de género, que es que la persona tiene características no conformes con lo que la sociedad asigna a su género, pero podría tener esto y sin embargo no tener disforia. O sea, podría ser que alguien tenga, por ejemplo, un hombre tenga características afeminadas, pero no se sienta mal por ser hombre. Que la sociedad le diga cosas es otro tema, pero esa no siente disforia. Entonces, eso no es un trastorno. Eso se denomina meramente disconformidad de género. También es distinto a identidad de género. Identidad de género es si la persona se identifica con un género o el otro. También otra vez alguien podría identificarse con un género o el otro y no tener disforia de género. Entre otras cosas porque podría ya haber pasado un tratamiento, haberse adaptado a su nuevo género, por ejemplo, y ya dejar de sentir malestar. Entonces, si no tiene malestar, no hay razón para considerarlo un trastorno. Y por último, en general se refiere transexual a la persona que hizo la transición o social, o quirúrgica, o hormonal, o las tres. ¿Y los transgéneros vendrían a ser? Para diferenciar ahí disforia de género, transexual. Transgénero es un término más amplio porque incluye todo lo que hay algún grado de discrepancia de género. Entonces, transgénero incluiría tanto a la persona que tiene disconformidad de género, pero no necesariamente un problema con ser identificado con el género con el que se le asignó al nacer. Incluye también a casos que tienen identidad transgénero, es decir, la persona que nació hombre pero se identifica como mujer, nació mujer pero se identifica como hombre. E incluye también casos transexuales, o sea, personas nacidas hombres que se operaron o se hormonaron o cambiaron en la transición social para ser aceptadas como mujeres trans o a la inversa como hombres trans. ¿Y los intersexuales? ¿Qué se sabe al respecto? Los casos de intersexo son casos en donde
por alguna cuestión biológica, tienen características que no son claramente asignables a lo típico ni del sexo masculino ni del sexo femenino. Aquí hay que tener en cuenta la distinción que les decía antes entre sexo genotípico, sexo fenotípico y género. Y a menudo hay confusiones por eso. O sea, por ejemplo, uno puede decir hombre-mujer refiriendo a el genotipo, hombre-mujer refiriendo al fenotipo, u hombre-mujer refiriendo al género. Pero lo que va a ocurrir en ese caso es que podría ocurrir que alguien caiga en una categoría desde una evaluación y en otra categoría desde otra evaluación, que es lo que ocurre. Por ejemplo, alguien que hizo la transición sexual sería, por ejemplo, podría ser hombre desde el genotipo, pero mujer trans desde el fenotipo y el género. Es muy interesante eso. Otro tema también que me parece muy interesante y que tiene mucha relevancia social es el tema de la homosexualidad y sobre todo de la adopción homosexual. Hace ya varios años tenemos en Argentina la ley de adopción homosexual y muchos grupos conservadores, se podría citar al lobby de Hazte Oír, entre otros, entre muchísimos otros, niegan, digamos, la seguridad de la adopción homosexual y alegan posibles problemas psicológicos que padecerían los niños adoptados por parejas homosexuales. ¿Hay alguna evidencia de esto al respecto? No. Eso es colocar la ideología por encima de la investigación empírica de relaciones causales. Creo que hay que tratar de evitar eso y en todo caso tratar de que los valores sean coherentes con respecto a la investigación empírica y que los argumentos sean coherentes con la investigación empírica. ¿Se puede hablar entonces que hay un consenso científico de que la adopción homosexual es segura para los niños? Sí. Bueno, también otro tema del que estábamos hablando previamente, hay un artículo tuyo publicado en Scientia Inverba, que bueno, los invito a que lo lean, que es sobre las críticas a la postura hermenéutica. A mí me gustaría introducir un poco esto para las personas que no lo conocen. Básicamente en Argentina, en cualquier facultad de humanidades, la hermenéutica, por la tradición alemana de la interpretación de las culturas, por el particularismo cultural, se convirtió básicamente en un marco teórico que uno tiene que tener básicamente sí o sí. Vos criticás a la hermenéutica de una manera histórica. Ahondás en Heidegger, ahondás en Gadamer. Me gustaría que profundices un poco sobre esto. Me gustaría que comentes cuáles son las críticas que haces a la hermenéutica, qué se puede recuperar y si efectivamente se puede amoldar, valga la redundancia, a un modelo de ciencias. Sí, ese artículo surgió de un curso en el posgrado de Filosofía de la Ciencia dedicado a Filosofía de las Ciencias Sociales. Y lo que trato de hacer en ese artículo es cuestionar una de las posturas que plantea a la hermenéutica como marco teórico general para las ciencias sociales. Y mi argumento ahí es que no puede ser el marco teórico general por básicamente dos razones. Una es que, si bien las prácticas interpretativas son importantes, no agotan todo el objeto de estudio de las ciencias sociales, con lo cual es necesario ampliar el marco teórico para abordar otros objetos de estudio. Y por otro lado, si bien las prácticas interpretativas son importantes y es necesario investigarlas, esa investigación tiene que hacerse con una complementación entre filosofía y ciencia, y la hermenéutica que usualmente se utiliza no tiene esta complementación, sino que está más bien desvinculada de la investigación científica. Entonces, que se puede hacer. La importancia de la práctica interpretativa aparece en muchas áreas de la cultura humana, incluyendo la ciencia. La ciencia también tiene, por ejemplo, interpretación de datos e interpretación de teorías, incluyendo lo jurídico. Un juez tiene que interpretar la ley y tiene que evaluar si se aplica para el caso puntual, incluyendo las humanidades, quien investiga el arte o la literatura o la obra de Shakespeare tiene que interpretar los textos desde algún marco interpretativo. Desde la filosofía uno tiene que interpretar las teorías filosóficas. Es decir, las prácticas interpretativas son relevantes y esa es una parte que sí acepto, que es importante, y a su vez uno debería investigar las especificidades de las prácticas interpretativas en distintas áreas. Pero para hacer esa investigación
es importante complementar la filosofía y la ciencia, no hacer meramente hermenéutica subjetivista sin tener en cuenta teorías filosóficas y teorías científicas. Y esa es mi propuesta. Una especie de subconjunto, como habías dicho, ¿no? Como una especie de grupo que es necesario para una ciencia que pueda dar explicaciones y no meras interpretaciones, ¿no? Yo diría que la interpretación forma parte de la práctica científica. Uno tiene que interpretar datos, uno tiene que interpretar modelos, uno tiene que interpretar... La cuestión es... La se basa toda en la... Claro. La cuestión es cómo uno entiende la interpretación. Ese es un punto. Porque tenemos desde casos de interpretaciones que están prácticamente cerca del arte, en donde, por ejemplo, si yo hago, no sé, mi interpretación de la obra de Borges y... por ahí lo que hago en mi interpretación es tan subjetivo que termina siendo una obra creativa nueva, en donde yo ofrezco una mirada personal, única, y eso ocurre. A veces uno lee interpretaciones, por ejemplo, de un escritor respecto a la obra de otro escritor, y uno puede leer eso como una nueva obra literaria del escritor, como una nueva obra artística, más que como un aporte a una ciencia o a un estudio de las humanidades. Y eso es válido, solamente que uno tiene que distinguir que eso es un tipo de interpretación que no es el mismo tipo de interpretación que, por ejemplo, hace un juez, y no es el mismo tipo de interpretación que hace un investigador empírico. O sea, son distintos tipos de interpretación. Y de hecho sí sería importante empezar a utilizar la ciencia y la filosofía informada por la ciencia para distinguir esos tipos de interpretación, cuáles son sus reglas, sus características, en qué se distingue la interpretación que usa un historiógrafo de la que utiliza alguien en humanidades o en la justicia, y eso es relevante. Pero como decía hace un rato, tiene que partir de una complementación entre ciencia y filosofía y no de una tradición que quede desvinculada de la ciencia o la considere algo completamente ajeno. Claro, debería como aceptar la ciencia, ¿no? En todo caso, y no creer que la ciencia es un mero discurso más. Si la hermenéutica se propone aliarse, ¿no? Pero también hay una cosa, ¿no? Que en ese artículo vos nombrás a Heidegger y nombrás a Gadamer. Hay una línea, ¿no? Que sería como la de Heidegger, Gadamer y Ricoeur, ¿no? ¿Crees que esa línea tiene algo para reivindicar, digamos, por lo menos individualmente, ¿no? de cada filósofo? Heidegger, por ejemplo, tiene una obra inmensa. ¿Crees que de alguno de estos filósofos se puede rescatar algo o crees que no, que son meros, como algunos autores les dicen, charlatanes y su obra es totalmente descartable? Yo creo que lo del rescatar depende de los objetivos de cada investigador. Me parece que si el objetivo que uno tiene es hacer una filosofía informada por la ciencia, bueno, eso va a ser un criterio de evaluación. Si el objetivo que uno tiene es hacer historiografía de la filosofía, el objetivo es otro, por ejemplo. Si el objetivo que uno tiene es hacer filosofía del arte, el objetivo es otro. Entonces, la evaluación de si sirve o no sirve va a depender de los objetivos que uno se proponga. Lo que yo planteo es la importancia de que exista y se le dé un espacio a la filosofía informada por la ciencia. No niego con eso que haya otros criterios y otros fines. Por ejemplo, quien quiera hacer filosofía para comprender mejor, no sé, qué se pensaba en la antigua Grecia acerca de la metafísica, es válido. No es filosofía informada por la ciencia, pero es válido. Entonces, no diría necesariamente que es inútil para otros objetivos. Lo que diría, bueno, es que dependiendo del objetivo uno va a evaluar si es útil o no. Claro, recuerdo una juntada de la comunidad escéptica en la que estuvimos charlando sobre filosofía analítica, justamente, y vos habías, digamos, diferenciado una rama de la filosofía analítica que era filosofía informada por la ciencia, y otra rama de la filosofía analítica que no era informada por la ciencia, y en general se considera que el conocimiento vulgar, digamos, considera toda la filosofía analítica como informada por la ciencia. ¿Cuál rama de la filosofía analítica descartarías, digamos, como informada por la ciencia o que hace, digamos, filosofía científica? Yo creo que, bueno, lo que se suele llamar filosofía analítica tiene una larga tradición y
cada vez se vuelve más complicado definirla. Justamente hay un libro de Glock sobre eso, tratando de definirla a la filosofía analítica. Y lo cierto es que inicialmente se definía por algunas tesis que luego inclusive los propios filósofos analíticos empezaron a cuestionar. Entonces tenemos dentro de la historia de la filosofía analítica una tradición más formalista y logicista, y a la vez una tradición opuesta de análisis del lenguaje ordinario. Tenemos también una tradición muy cientificista y antimetafísica, y a la vez tenemos una tradición pro-metafísica, que es la metafísica analítica. Tenemos así tradiciones en un sentido opuestas. Tenemos una tradición que define a la filosofía como puro análisis conceptual y una ¿cómo? La que vendría a ser la de Wittgenstein, por ejemplo. Wittgenstein es una manera de entender eso, y tenemos tradiciones que, al contrario, dicen que la filosofía tiene que producir teorías que puedan ser evaluadas de modo análogo a como uno evalúa las teorías empíricas, solamente que con una evaluación más compleja porque es menos directa. Y en ese sentido no alcanzaría con hacer un análisis conceptual, sino que habría que hacer revisión de evidencia de las ciencias y síntesis de esa evidencia y evaluación de teorías a un nivel filosófico sobre eso, sin que eso implique que colapse la filosofía con la ciencia, porque en general se puede plantear una distinción en donde la ciencia es el testeo de modelos más cercanos al testeo empírico, mientras que la filosofía analizaría conceptos, argumentos y teorías cuya evaluación es menos directa. No es exactamente que se puede testear, sino más bien que se puede evaluar si es consistente con muchas otras teorías ya testeadas. Claro, ¿y qué teorías filosóficas, digamos, considerarías útiles o compatibles con la evidencia para pensar, digamos, una filosofía de la psicología? Es un tema complicado. Creo, por ejemplo, que la filosofía de Prince, Jesse Prince, que es un filósofo justamente que tiene esta idea de tratar de utilizar evidencia de las ciencias para proponer teorías en un nivel filosófico, tiene aportes interesantes y métodos interesantes. Prince tiene por un lado una teoría neoempirista de los conceptos. Él plantea que los conceptos provienen de percepciones, pero que luego se reactualizan generando una especie de abstracción de percepciones diferentes, y de esa manera uno iría creando conceptos que son redes de distintas percepciones, y todo esto lo conecta con la evidencia disponible en neurociencias y en psicología para sostener esta teoría. Y acá ves cómo sería un ejemplo del método de esta filosofía basada en la ciencia, que sería partir de una revisión de la ciencia, encontrar un problema filosófico, a partir de ahí proponer una hipótesis y una teoría, evaluar cómo eso encaja con la evidencia disponible, y a partir de ahí tratar de compararlo con otras teorías rivales y ver si es mejor o peor, o si hay que corregir algo, y de ese modo ir avanzando en teorías filosóficas. Tiene esa teoría que te mencioné acerca de los conceptos, luego tiene una teoría de la conciencia, tiene una teoría de la moral. En este tema que es muy específico, ¿no? Muy técnico, por alguna razón hay un filósofo que destaca, que logró causar en el público general interés por el tema de la filosofía y la psicología, que es Daniel Dennett. ¿Cómo evaluaría su filosofía? Dennett me parece que tiene aportes muy interesantes al evaluar las implicaciones de la teoría de la evolución para distintos aspectos de la filosofía, de la cultura, de la vida cotidiana, y todo eso me parece valioso. Y bueno, luego su interpretación de la actitud intencional me parece que tiene algunos aspectos interesantes también. Su teoría de la conciencia, bueno, no me convence del todo, pero bueno, me parece que es un aporte que sí cumple con las condiciones de tratar de ser vinculada con la ciencia, así que en ese sentido me parece que en ese punto va por el lado adecuado. Hemos hablado antes también, previo justamente al comienzo de la filmación,
que existe cierta separación realmente arbitraria entre filosofía analítica y filosofía continental. Habíamos llegado a un acuerdo en que era una separación arbitraria. ¿Por qué consideras que es de esta manera? Bueno, por un lado la categorización usa distintos criterios, porque analítico es un tipo de método y continental es una zona. Y hay un autor que decía que eso era como dividir los coches entre los que tienen carrocería de un tipo y los que están fabricados en Japón. O sea, son dos criterios completamente ajenos. Y esto tiene su razón más bien histórica, que fue que cuando uno se pone a pensar si el continente es la Europa continental, muchas de las raíces de la filosofía analítica son de la Europa continental. Uno se pone a pensar y Frege es de la Europa continental, todo el círculo de Viena, Carnap, Neurath, Reichenbach, bueno. Entonces, luego de eso, todos los escandinavos, que también se suelen considerar filosofía analítica, también sería Europa continental. Entonces no tiene mucho sentido llamarlo continental. Ese sería un problema inicial. La cuestión histórica es que básicamente por el nazismo muchos de los analíticos de la Europa continental escaparon a países anglosajonas y eso hizo que quedaran más distanciados el abordaje de los que inicialmente estaban en la sumatoria de los que estaban en países anglosajones y los que se habían ido de la Europa continental y fueron a países anglosajones. Por ejemplo, Popper se escapó primero a Australia, después al Reino Unido, Carnap se escapó a Estados Unidos, hubo muchos, claro, hubo muchos, bueno, pero Russell estaba en el Reino Unido. Claro. Digo, muchos casos de personas que se fueron de Europa continental o al Reino Unido o a Estados Unidos, y eso generó un poco la divisoria de anglosajones por un lado, Europa continental por el otro. Pero a la vez cuando uno se pone a analizar, por un lado, la filosofía de la Europa continental es muy heterogénea, no podría decirse que es todo lo mismo, no es lo mismo las tradiciones que provienen de Nietzsche o de la fenomenología, o las que provienen del tomismo, o las que vienen de... o sea, hay muchas tradiciones simultáneas, las que vienen del marxismo, o sea, hay muchas tradiciones simultáneas. Y a la vez en la filosofía llamada analítica también hay muchas tradiciones simultáneas, como hablábamos hace un rato. La metafísica analítica no es lo mismo que la línea más cientificista, no es lo mismo que la línea más orientada al lenguaje ordinario. Entonces, en lugar de hacer esa clasificación, más bien creo que habría que identificar tradiciones puntuales de un modo más coherente y poder compararlas con otras tradiciones y cuándo tienen relaciones y cuándo no las tienen, o cuándo son de rivalidad o de afinidad, pero analizando más bien proyectos filosóficos o tradiciones filosóficas y no agrupando todo en dos grandes categorías. Bueno, hablamos hace un rato del estado de la psicología y de la salud mental en Argentina y de la investigación en psicología experimental. Me interesaría saber cuál es tu evaluación del desarrollo de la psicología, de la filosofía científica o la filosofía de la ciencia en Argentina. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, primero, yo diría que no es lo mismo lo que se suele proponer como filosofía de la ciencia y lo que sería como filosofía científica. Filosofía de la ciencia es investigar la ciencia desde la filosofía. Y filosofía científica sería filosofía informada por la ciencia. Hay gente que no le gusta el adjetivo científica porque dicen que se malinterpreta como que la filosofía es una ciencia más, pero uno podría responder, bueno, científico tiene varios sentidos y entre ellos está vinculado a la ciencia. Entonces, cuando se usa científico acá no se refiere a que sea una ciencia, sino que está vinculada con la ciencia. Claro. Y la distinción plantea que la filosofía informada por la ciencia puede estudiar la ciencia, pero puede estudiar muchas otras cosas que no son la ciencia. Puede hacerse filosofía informada por la ciencia para estudiar la ética o para estudiar la estética, para estudiar cuestiones de la filosofía del derecho o de la filosofía política. Hay muchas áreas de la filosofía a las que les vendría muy bien tener más vínculo con la investigación científica. Y sí, respecto a eso hay algo, pero no mucho. O sea, tenemos, como mencionaste, el libro de Gustavo Romero. Hicimos acá un congreso hace unos años en honor a Mario Bunge, después se hizo un segundo. O sea, hay algo de movimiento para ese lado, pero bueno, es una línea de trabajo que es
todavía poco elaborada. Hace poco hubo un seminario en Puan de Sergio Barberis, muy buenos, haciendo filosofía de la neurociencia. Y ahí tenía algo de las dos cosas, de ser filosofía de la neurociencia y filosofía informada por la neurociencia, con lo cual eso también es parte de la filosofía informada por la ciencia en general, en este caso por una ciencia, la neurociencia, pero uno podría complementarla con otras ciencias más. Así que hay algo, pero todavía poco. No sé si... No, la verdad que este ha sido un muy buen diálogo. Te agradecemos, Gerardo, por recibirnos aparte en el café filosófico, que estamos poniendo la dirección en el video en este mismo momento. Así que bueno, Gerardo, te agradecemos el tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Para mí fue un excelente diálogo. Muchas gracias.